Entonces les decía, ¿no? Tener esto en cuenta al momento de realizar la medición, ¿ya? Ok, entonces aquí vamos a tomar nota de esto, ¿ya? Entonces, tener cuidado de no tocar los extremos de la resistencia al realizar la medida, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Realizar la medida. No porque nos puede hacer daño, ¿eh? O sea, no nos va a matar, sino por el simple hecho de que puede Aumente. generar una mala medida. ¿Ya? Vamos a verlo aquí, ahí está. Entonces, acá lo voy a poner porque puede generar un error en la medición. ¿Listo? Efectivamente, me puede generar un error en la medición, ¿ya? Me puede ocasionar que, bueno, que esta medida sea errónea. ¿Y eso por qué? A ver, voy a agregarle acá algo aquí, miren. Algo ligero y luego cuando entremos al multisim ahí lo vamos a ver con más. Miren. Esta es la resistencia. Esta es la resistencia del cuerpo. ¿Ya? Que depende, su valor de la resistencia del cuerpo va a depender mucho de si nuestro cuerpo está húmedo, si estamos aislados del suelo, y algunas características que ya también se va a ver más adelante, pero si nosotros hacemos esta medición y tocamos los extremos, entonces estas dos resistencias, ojo, estas dos resistencias van a interactuar entre sí, ocasionando, se le llama una resistencia en paralelo. Entonces, lo que yo voy a medir al hacer esto es en realidad el resultado de la resistencia de mi cuerpo en paralelo con la resistencia que estoy midiendo. ¿Ok? Por esa razón, no se debe, a ver, vamos a anotarlo eso. Por esa razón, esto no se debe hacer. ¿Ok? Para evitar obtener errores en la medición. Entonces, simplemente tratamos de ubicar la resistencia, medirla. A ver, ok. Disculpen, Nilsson, te apagué tu equipo, ¿ya? Tu micrófono. Ok. Entonces, miren, prácticamente hay que tener cierto cuidado. Listo. ¿Está bien? ¿Preguntas ahí? ¿Alguno de ustedes, pregunto, alguno de ustedes estudió en colegio técnico? ¿Alguno de ustedes tiene un multitester en casa? ¿O de repente ha estudiado en un CEO o un CEPRO, conoce de electrónica, de electricidad? Ok, ninguno, no creo, pero bueno, ok, vamos a ver. Ok, entonces aquí todos lo vamos a aprender, no se preocupen, ya que todo se hace aquí. Ok, listo, seguimos. Entonces, ¿cómo medimos la resistencia? Les decía con él, a ver, un segundito, voy a entrar aquí, voy a salir de acá. Voy a cerrar esto. Ok. Un ratito que estoy dejando de compartir para abrir mi multisim, ¿ya? A ver, multisim. Ahí está el multisim. Ahora sí vamos a compartir el multisim, ¿ya? Ok.
compartir pantalla y compartimos multisim. Ok, ahí está abriendo, ¿ya? Ok. Listo. Acá está nuestro multisim. Está en pantalla, ¿verdad? El multisim, ¿sí? Sí, profesor. Ok. Miren, vamos a detallar algunos aspectos del multisim acá para que puedan utilizarlo. Ya les decía, aquellos que por A o B no tengan, no dispongan de una PC, de una laptop, que algunos de repente estén en celular, no hay problema, no se preocupen. Todo esto queda grabado para que puedan ver también lo que estamos haciendo, ¿ya? A ver, miren, en este primer casillero, vamos a sacar los controles de aquí para ir viendo, ¿ya? En este primer casillero de aquí, esto de acá, si uno se ubica acá, dice, a ver, este es el lugar de las fuentes, ¿ya? Vamos a dar un clic ahí. Se llama source, ¿ya? Vamos a señalarlo aquí, observar esto, se llama source, o sea, este va a ser el lugar, aquí están ubicadas las fuentes de alimentación, ¿ya? Aquí voy a encontrar yo, este es el lugar de las fuentes. Entonces aquí yo voy a encontrar mi fuente DC, que necesito para trabajar. ¿Ok? Porque toda esta primera parte hemos dicho que vamos a trabajar valores DC, ¿ya? Valores DC. El segundo casillero, a ver, okay, el segundo casillero trata de los dispositivos básicos. A ver, por ejemplo, ¿qué vamos a sacar de acá? De aquí tenemos, vamos a poner ese nombre. Aquí trata de los dispositivos básicos, ¿no? Dispositivos básicos. ¿Okay? Por ejemplo, acá vamos a encontrar las resistencias. A ver, ¿qué más encontramos acá para ahorita? Ok, solo resistencias. Porque claro, también vamos a tener acá inductancias, capacitancias, ¿no? Pero eso para más adelante, ¿ya? Pero ahí están todos los dispositivos básicos. Otro elemento que usamos aquí en esta unidad didáctica es este botoncito de acá. Este botoncito de color verde, que es como un play, ¿no? En la mayoría es como un play de este de aquí, este botoncito verde se llama Run o ejecutar, o sea, es para ejecutar un programa. ¿Ya? Run o ejecutar. ¿Ok? Y después, a ver, aquí, para este lado, vamos a ponerlo por acá esto. Aquí, para estas barras de equipos, ¿se acuerdan que estaba aquí a la mano derecha, al extremo derecho? Vamos a utilizar, por ejemplo, el primerito de acá, este de aquí, que se llama, vamos a poner su nombre, este de aquí, por ejemplo, se llama este es un multímetro o multitester, ¿no? Multímetro, ¿ya? Multímetro, ¿ok? Multímetro. Entonces, estos son los 4 casilleros más importantes que vamos a utilizar para poder hacer nuestros circuitos, para medir resistencias, incluso para medir corriente y para medir voltaje. Pero existen también 2 instrumentos más que están por aquí. Ahora se los menciono, un segundito. A ver.
A ver, a ver. Un segundito para ver dónde está, ¿ya? Entonces, bueno, no lo tengo ahorita a la mano, pero apenas lo ubico, se los menciono. ¿Qué son instrumentos que se pueden insertar? Se llaman perdón, estos son amperímetros y voltímetros, ¿ya? Que se pueden insertar de acuerdo a la necesidad que tenemos nosotros de medir, de hacer medidas. ¿Ok? No, no están acá. Ok, no. Ya se los menciono luego. Ya son instrumentos misceláneos estaba, pero no los veo. Bueno, no hay problema. Ahorita no lo vamos a usar, ¿ya? Entonces, miren, estos 4 botoncitos principales. Entonces, si yo selecciono el primero, voy a obtener una fuente. A ver, vamos a tratar primero de sacar la resistencia. Entonces, en el segundo botón está la resistencia, ¿ya? Seleccionamos resistor. Aquí está, miren, resistor. Vamos a ponerlo, sombrearlo aquí. Para sacar una resistencia, tenemos que seleccionar resistor. Ahí está. ¿Ok? Y en resistor, al seleccionar resistor, automáticamente me sale para ver el valor de la resistencia. Miren. ¿Qué valor? Vamos a ponerle a ver un valor de 1.5K. Ok. Y listo. Me sale una resistencia de 1.5K. Ok. Listo, ya está ahí. El instrumento. Aquí está, miren, a la mano, le dije, está a la mano derecha. Ahí está. Doy clic y obtengo aquí está, fíjense. Ahí está mi instrumento. Multitest. Entonces, para medir una resistencia, repito, coloco en los extremos, ¿no? El instrumento lo coloco en los extremos. Le doy doble clic al instrumento para que me aparezca en pantalla, ¿cierto? Y verifico que todo esté en orden, ohmios, fíjense, ohmios, voy a medir ohmios. Este tiene para medir, recuerden, los primeros son las unidades, acá está, ohmios, voltios y amperios. Y acá tiene el botón corriente continua y corriente alterna, o sea, para que uno escoja, ¿ya? Entonces voy a medir ohmios en continuo, listo, ahí está. Selecciono ohmios y selecciono continuo. Botoncito correr, ¿no? Botoncito run. Y ahí está, ¿ven? Automáticamente me bota el valor de 1.5 kilómetros. ¿Ok? Bueno, pueden ir tomando nota. A ver, parece que hay alguien más tocando la puerta. No, ok. Entonces, miren, ya tenemos, con eso tenemos cómo utilizar el instrumento para medir, los instrumentos para medir resistencia. Claro, instrumentos virtuales, ¿no? En este caso, con el multisim. ¿Ok? ¿Cómo medimos corriente? A ver, vamos a ver. ¿Cerramos esto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo en orden? Sí, ¿Preguntas? profesor, todo en orden. Ok. Ok. Vamos a guardar esto en pantalla y borramos. Para detener el mismo botón que habíamos presionado, ahí está. ¿No? En este caso, para detener es el botón rojito, ya, el que dice stop. ¿Ya? Ok. Entonces cerramos ahí está el instrumento y vamos a usar el mismo. Vamos a simplemente ponerlo, retirarlo a otro lugar, nada más, ya porque lo vamos a volver a usar. Así que lo llevamos a otro lugar. Aquí está. Miren, ahora sí vamos a implementar un circuito eléctrico. A ver. Entonces tenemos el lugar de la fuente. Les decía que
A ver, vamos a ir sombreando esto para irlo haciendo paso a paso. El primer casillero trata de las fuentes. Y de las fuentes nosotros seleccionamos Power Source o fuente de poder. ¿Ya? Power Source o fuente de poder. Eso seleccionamos. Y cuando seleccionamos eso, nos sale AC Power y DC Power. Entonces nosotros vamos a tomar por ahora un DC Power, ¿verdad? O sea, una fuente DC, ¿ya? De corriente directa o corriente continua, que es el símbolo de una batería, el símbolo de una pila, ¿no? Ok, entonces miren, seleccionamos fuentes, Power Source o fuentes de poder y Power DC, ¿ya? O sea, potencia DC, corriente directa, ¿ya? Le damos OK, listo. Cerramos. Uy, ¿qué pasó? No salió. Vamos a ver, nos faltó algo aquí, ya está, todo listo. OK. Le damos OK, ahí está, listo. Entonces, repito, miren, era Source, Power Source y DC Power, ¿no? Y automáticamente tengo ya otra vez, que tan rápido pasa el tiempo, muchachos, y acá está el DC Power, ¿no? Listo, ya tengo mi fuente. La fuente por defecto se activa como 12, pero nosotros somos los que tenemos que darle el valor, ¿no? Para darle valor, doble clic, ahí le podemos poner 30, 40, 10, 12, 5, etcétera, ¿no? Ahí le podemos cambiar a 5 y listo, ok. Listo, ya está. ¿Ya? Luego esta resistencia, desconectamos aquí, simplemente marcamos el hilo y le damos borrar, ¿no? Llevamos esto por acá, esta resistencia por aquí, fíjense. La resistencia, miren la forma, yo lo quiero en forma vertical y está en horizontal. Simplemente clic derecho y la rotamos. Rotate. Ahí está bien, clic derecho, rotate y ya está rotada. Miren, clic derecho, rotate. ¿Ya? La rotamos y listo. Unimos los extremos. Ahí está. Ahí está, miren. Unimos los extremos. Ahí está. Listo. Está. Ahora, ¿qué hacemos? Clic en correr. A ver, vamos a ver. Aquí está el verdecito. Run. Listo, ahí está Run, ¿no? Ok. Ahora, fíjense, vamos a hacer las mediciones. Bueno, está en correr. A ver, está encendido mi circuito. Para medir voltaje, entonces, por ejemplo, el instrumento también yo lo puedo rotar. Miren, vamos a ver. Ah, está corriendo. Cuando está corriendo no se puede rotar, aunque lo apagamos. Y ahí sí lo rotamos también el instrumento. Más, menos. ¿Ya? Entonces aquí le doy correr. Y automáticamente, pero no había seleccionado, fíjense, amperios. Acuérdense, amperios. Cuando yo hago eso, me va a salir un pequeño error porque ya hice una medida errónea. Vamos a dejarlo aquí en amperios. Y listo. Entonces me dice, ha ocurrido un error en la simulación. Usted deberá usar el asistente de convergencia. Ok, le damos yes y nos aparece un mensajito que comienza a solucionar los problemas del error que se ha cometido. ¿Ya? Unos segundos y continuamos con todo igualito. Vamos a ver. Eso se va mejorando en forma automática. Ok. ¿Tienen el multisim, muchachos? Ahora sí, hoy día se los paso. Lo que pasa es que he estado full, pero ahora se los paso. Parece que estar en casa es más trabajo que estar en el instituto. ¿Qué nos va a pasar, profe? Disculpe. Multisim. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen el multisim? No, no, yo no lo tengo. Ok.
Le decía que el multisim que yo tengo es la versión 14, pero ahora lo subo a la nube porque no tenía algunos inconvenientes con mi máquina. Recuerden que se recalentó y se nos apagó la semana pasada o la clase anterior. Ok, a ver, un participante. Javier, ahí está. Ok, listo, ya estoy terminando de resolver el problema. Esperamos unos segundos más que termine de resolver el problema. Esto es... Muy bien, entonces mientras resuelve el problema, vamos viendo acá que tenemos ya una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente DC y una resistencia. Podemos ya ir agregando más resistencias también, pero primero vamos a ver primero los parámetros fundamentales, ¿ya? Y luego vemos los arreglos de resistencia, ¿ya? Entonces estamos ahorita en medición de resistencias. A ver. Listo, ya casi acabamos de arreglarse el problemita. Y miren, ¿por qué se generó? Porque no seleccioné el rango, o perdón, la unidad adecuada de lo que iba a medir, ¿cierto? Estaba en ohmios y quise medir ahí. Ok, ya está, muy bien. Ahora sí lo cerramos. Listo, ya está. Miren. Damos correr, ahora sí. A ver. Voltaje, listo, ahí está. 5 voltios, ¿no? Estoy midiendo voltaje, 5 voltios. ¿no? ¿Cuánto le estoy aplicando a la resistencia? 5 voltios, ahí está. Entonces, de todo el voltaje que está aplicando la fuente, está llegando a la resistencia. Ahora, la otra pregunta sería, ¿y cuánto de corriente? Muy bien, entonces detenemos aquí, sacamos otro multitester para no desconectar el que ya está puesto ahí. Y miren, para medir corriente, el instrumento se tiene que insertar en serie para que la corriente pase así, miren, por el instrumento. Ahora les explico ese tema. ¿eh? Desconecto esto y un extremo se irá para la fuente del multitester y el otro extremo del multitester se irá para la resistencia, para que cierre el circuito. ¿Eso qué significa? Significa pues que la corriente, para que mida un instrumento corriente, la corriente tiene que venir así, ¿ven? ¿Cierto? Pasa por el instrumento, sale del instrumento y sigue circulando la corriente. ¿Ok? Cierra el circuito, ¿ya? Entonces, por eso que se coloca, a esta se coloca en serie el instrumento. O sea, para medir corriente, el instrumento tiene que colocarse en serie, ¿ok? Y para medir voltaje, el instrumento tiene que colocarse en paralelo, ¿ya? ¿Ok? Teniendo esto que se llama, acá está. Teniendo texto estoy escribiendo con la pluma, ahí está, en paralelo. ¿ya? Y este de aquí, el instrumento se coloca en serie. Entonces, miren lo que vamos aprendiendo, ¿ah? Ojo. Para medir corriente, el instrumento se tiene que colocar en serie, es decir, se desconecta parte del circuito para insertar el instrumento. En cambio, para medir voltaje, el instrumento se coloca en paralelo. ¿ya? ¿Ok? El instrumento se coloca en paralelo. Ay, ¿qué hice acá? Listo. Ya. Entonces, ¿y cuánto de corriente medirá? A ver, vamos a simularlo. Entonces, lo simulamos.
Le damos doble clic y ahí nos va a botar, pero igualito no hemos seleccionado corriente. Acá seleccionamos corriente. Hay 3.33333 miliamperios. Entonces, ¿qué me dice la clase anterior? ¿Recuerdan que habíamos hecho también? Habíamos dicho que voltaje, ¿cómo estaba definido? ¿Se acuerdan? El voltaje se definió como... A ver, ¿están ahí? Sí, profesor. Ok. El voltaje es igual a I por R, ¿cierto? I por R. Entonces, ¿de dónde deducimos entonces? Por ejemplo, que la corriente, ¿se acuerdan? Será igual a, despejando corriente, será igual a B sobre R, ¿cierto? B sobre R. ¿Cuánto es el voltaje? Ajá, el voltaje aquí que estamos aplicando es 5 voltios. 5 voltios. Ok, queda menos de un minuto, regresamos, ya no se olviden. A ver.